de la Escritura. Y vamos a estar en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Y versículo 14 al 18. Hola, hola. Ya estamos llegando al final, queda el próximo mensaje y ya estaremos terminando con la carta, la segunda carta de Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Es una carta de Pablo a Timoteo. Así que vamos a ya terminar y también pido oración para que yo estoy orando también para ver cuál es el siguiente libro para estudiar y predicar, ¿verdad? Así que estuve pensando en algunos, pero bueno, ya Dios irá confirmando. Así que vamos a comenzar con la lectura del pasaje. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Ya vimos el domingo pasado, versículo 9 al 13. Y ahora vamos a ver versículo 14. Y el domingo pasado se trató de que Pablo, ¿qué pedía? Pedía en cierta manera ayuda a Timoteo, provisión, ayuda, que viniera rápido, que viniera pronto, antes también del invierno, como dice en versículo 21. Pero ahora vamos a ver, en cierta manera, lo que yo trato de agarrar como un concepto y tratar de exponerlo, que es tener sabiduría al ver la circunstancia en el ministerio. Versículo 14, dice, lo leemos todos juntos, y vamos en total hasta el versículo 18. Vamos a leer todos juntos versículo 14 al 18. Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por darme este privilegio que no merezco, lo tengo por tu gracia. Gracias por darme este momento, también esta responsabilidad de poder exponer lo que dice el texto, lo que dice Pablo, cómo se dirigió y por qué se dirigió y para qué se dirigió a Timoteo con estas palabras, y que eso también tiene aplicación para nuestra vida en el día de hoy, ya después de casi 2000 años que han pasado. Tienen valor y tienen aplicación para nuestra vida en el día de hoy, Señor. Quiero que ellos puedan entender, cada uno de mis hermanos, que deben poner en práctica la Escritura, que no deben ser solamente oidores, sino que también tienen que ser hacedores. Y que tú le ayudes, Señor, le convenzas de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan tener convicción para poder llevar a cabo lo que dice la Escritura. Sé que también, Señor, hay distintos tipos de corazones aquí, Señor. Espero que todos los corazones sean fértiles, pero lamentablemente hay corazones tal vez que están afanados, están turbados o tal vez están indiferentes, Señor. Te pido por favor, Señor, que cambies esa condición, que no sean de ese tipo de corazón, sino un corazón humilde, que reciban con mansedumbre la palabra de verdad, la cual puede salvar, porque eso es lo que dice tu palabra. Gracias, Dios, porque sé que tu palabra no vuelve vacía y que me guíe, Señor, en este momento. En nombre del Señor Jesucristo te lo pido y te agradezco. Amén y amén. Bueno, le voy a pasar una imagen acá. Ahí puse, en cierta manera, el bosquejo de lo que es, no sé si lo pueden ver, de lo que es el sermón. Vamos a ir profundizando en los pasajes, pero esos son los puntos principales para que ustedes puedan seguirme, en cierta manera, con el sermón. Y puse dos casos en los que se aplica la sabiduría, y se recuerden, el título es tener sabiduría al ver la circunstancia en el ministerio. Y esto yo lo puse con el ver,
Y la función de los lentes, por ejemplo, la función de los lentes. ¿Cuál es la función de los lentes? ¿Para qué ustedes utilizan lentes? Por ejemplo, los que tienen lente ahora mismo, o anteojos. Para ver mejor, o para ver directamente, ¿no? Tal vez no ven y ahora pueden ver. Bueno, en cierta manera, la sabiduría te ayuda a ver mejor cómo es lo que está sucediendo a tu alrededor. Y la sabiduría le ayudaba a ver mejor a Pablo qué es lo que estaba sucediendo. Y en base a la sabiduría, él podía decir lo que le decía a Timoteo. Ya al final, recuerden, al final de su carrera, al final de su vida, Pablo escribe estas cosas. Y por qué y para qué, bueno, lo vamos a ir viendo. Pero básicamente, eso es lo que le quiero decir, que nosotros debemos ir teniendo esa visión de adquirir sabiduría para poder ver mejor lo que sucede alrededor y cómo ver el servicio también, o cómo ver lo que está sucediendo. Y dos casos en los que se aplica la sabiduría. Primero, la sabiduría en ver el peligro. La sabiduría en ver el peligro. En versículo 14, Alejandro dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Era real que Pablo tenía oposición, era real que Pablo tenía persecución. Y él lo daba como un nombre, o sea, él lo pone un nombre explícito. Dice Alejandro. ¿Y quién era Alejandro? ¿Quién era este Alejandro? Vemos que hay varios Alejandros que se mencionan en la Biblia. Yo solo, para los que están anotando, le voy a decir para no ir por el tiempo. Marcos 16:31, ahí se nombra un Alejandro. Hechos 4:6 menciona otro Alejandro. Ese Alejandro era familia de uno de los sacerdotes. Hechos 19:33 se menciona otro Alejandro, un judío a quien en una revuelta que se hizo en Éfeso le pegaron a él. Hechos 19:33. Y después hay otro Alejandro que vamos a leerlo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20. Está 2 Timoteo. Y una carta anterior es 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. Voy a leerlo. Y los que no van allí, escuchen con atención, sigan el mensaje. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí se menciona, es Himeneo, el otro Himeneo que se menciona en 2 Timoteo capítulo 2. Pero versículo 20 dice Himeneo y Alejandro. Ahora, no sé si ese Alejandro será el mismo que este Alejandro, porque probablemente haya sido el mismo, probablemente, pero acá en 2 Timoteo capítulo 4 menciona que este Alejandro, ¿qué es lo que era? Calderero. Sí, ustedes lo leyeron bien, pero yo lo memoricé y yo pensaba Alejandro el carcelero. Eso es lo que yo leía, se lo daba como por sentado, Alejandro el carcelero. O sea, era la persona que estaba con él en la cárcel y era como, en cierta manera, el guardia cárcel y le estaba pegando y le estaba haciendo mal. Pero no era el carcelero, el calderero. Ahora, ¿qué era el calderero? Bueno, es un herrero, era un trabajo vinculado a los metales, era un término que en épocas antiguas se aplicaba a las personas que trabajaban con el metal o los herreros en general. Entonces, ya saben cuál es el término calderero. Así ya saben qué es lo que significa calderero, si es que no lo sabían antes. Pero dice este Alejandro el calderero, ¿qué es lo que hizo a Pablo? ¿Qué es lo que le hizo? Le hizo males, le hizo muchos males, le ha provocado males en gran manera. Y lo que significa, bueno, el término en griego es kakos, como ya lo he mencionado en otras ocasiones. Yo creo que por ahí viene la palabra, ¿no? Eso, los que viven de mala vida. Bueno, dice que ha provocado males, muchos males. Esa misma palabra está, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 17, lo voy a leer. Romanos 12, versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 21 dice:
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ese mal que Pablo estaba recibiendo era lo antítesis y lo contrario del bien. Ahora, ¿qué aplicación o qué prueba para Pablo? Porque él lo escribió en Romanos y ya estaba pasando por muchas pruebas, pero él dice, no hay que pagar mal por mal, sino hay que pagar bien por el mal con que nos hacen. Y eso es una prueba tremenda para un cristiano, o eso es la prueba para el cristiano, mejor dicho, porque el mundano va a pagar mal por mal, eso está sabido. El agente normal va a pagar bien por bien, y el cristiano, tiene una naturaleza sobrenatural, que tiene el Espíritu Santo morando en sí mismo y que ha sido transformado, el único que puede decir, te voy a pagar bien aunque te hagan mal. Él tiene la capacidad de poder hacerlo. Así que Pablo estaba probado en esa manera. Ahora, Pablo continúa, hay otros pasajes que se utiliza ese término, como en 1 Tesalonicenses 5:15, 1 Timoteo 6:10, y todo lo vinculado cuando eran males, cuando se menciona que utilizan males, es que le hacían daño, recibían daño, ya sea de todo tipo. Era depravación, injurias, pestilencia, maldad. Entonces Pablo recibió a través de este personaje muchos males, en gran manera, en abundancia. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice? Continúa, el Señor le pague conforme a ¿qué? A sus hechos, conforme a sus hechos. Y eso pareciera como, Pablo está deseoso del mal de Alejandro, pero no nos confundamos, no él estaba deseándole el mal, él tenía un deseo de justicia divina, él no tenía un deseo de justicia por mano propia, porque eso es lo que muchas veces pasa a través de los corazones, puede pasar en tu corazón cuando sos inundado por ese sentimiento de venganza, sentimiento de ira, de tomar justicia por mano propia. Pero ¿qué dijo Pablo? No os venguéis, sino hay que dar lugar al Dios de la ira para que Él se haga cargo de la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Lo acabamos de leer. Entonces, Pablo dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Él no estaba queriendo tomar justicia por mano propia, no estaba por decir, Alejandro cuando lo vea, lo voy a agarrar y le voy a dar una para que se quede tendido en el piso. No decía eso, él decía, el Señor le pague, porque él le encomendaba su causa a aquel que juzga justamente, a aquel que le iba a dar su merecido en su debido tiempo, si que Alejandro no se arrepentía antes, si Alejandro no creía en Jesús antes. Porque recuerden, ¿quién hacía muchos males antes? Sí, Pablo. Saulo, como se escribe, pero era el mismo nombre, pero en diferente idioma. Él hacía muchos males, en gran manera, pero él fue recibido en misericordia. Así que ahora él dice, bueno, que se encargue Dios, Así que bueno, vamos a entender, bueno, antes de finalizar ese punto, de que el Señor pagará a las personas por sus hechos. El Señor pagará a las personas por sus hechos, porque eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y yo veo videos en internet o hablando con la gente, ustedes también seguro, pero ya está esta idea de que, bueno, de siempre hubo, que el hombre va formando a Dios según su imagen y semejanza, según sus pensamientos y opiniones. Y uno de esos es que Dios es amor y que no va a hacer nada con la persona. O sea, si Dios es amor no puede culpar a nadie, no puede condenar a nadie. Pero la realidad que vemos en la Biblia y lo que enseña la Biblia es que en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13, dice que los libros serán abiertos y serán juzgados, ¿qué cosa? Según sus obras. Serán juzgados según
sus obras. Y lo dice en 2 versículos, en versículos 12 y 13. Sí, el Señor es el que hará la venganza. Pablo descansaba en eso. Él no tenía un deseo de que le vaya mal a Alejandro. Él tenía un deseo de justicia divina. Él no quería justicia por mano propia. Entonces vemos que era una realidad que Pablo era perseguido, que en cierta manera estaba sufriendo por parte de una persona que le estaba haciendo mal, muchos males. Y por esa razón vemos la sabiduría al ver el peligro. Bueno, el segundo ítem, la advertencia y recomendación por la persecución. Es decir, Pablo le hace una advertencia a Timoteo, le hace una recomendación a Timoteo para que él piense y tenga esto de antemano para poder actuar y manejarse y conducirse. Dice en versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Quién se estaba oponiendo? Alejandro. Alejandro no solamente le causó muchos males, no es que tenía algo personal, no es que era solamente algo personal con Pablo, sino que él se oponía al mensaje que Pablo daba. ¿Y cuál era el mensaje que Pablo daba? La palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Y si nosotros, volviendo al anterior, no di la aplicación, pero si nosotros nos ponemos serios con las cosas del Señor, si nos ponemos a difundir la palabra del Señor, vamos a recibir muchos males. Eso es seguido. Tal vez no vamos a recibir los muchos males que se recibe allá en los cristianos de Medio Oriente, los cristianos en países comunistas, pero sí vamos a recibir de alguna forma la persecución en tu casa, en el trabajo, en las calles. Siempre va a haber un Alejandro, siempre va a haber alguien ahí que esté provocándote y haciéndote males. Pero no se confundan, esos males son producidos ¿por qué? Por la palabra que Pablo predicaba. No es problema personal que tenés, porque los problemas personales que podés tener en el trabajo, que podés tener en el colegio o eso, muchas veces no tienen que ver con el Evangelio. Pero sí recordad que cuando son persecuciones provocadas porque vos tenés una conducta que agrada al Señor, porque vos le decís no a cosas que los otros dicen sí, hacelo, y la gente se te ríe o se te opone, o incluso te hace escarnio de diferente manera, o incluso violencia tal vez, pero eso es provocado por causa del Evangelio. Entonces, ahí vos podés decir lo que vamos a ver más adelante, que el Señor estuvo a mi lado. ¿Qué significa oponerse? Porque Él dice que se opuso a nuestra palabra y se opuso en gran manera. ¿Qué está queriendo decir allí? Dice que es pararse en contra. O sea, es como que Él se para Alejandro y dice, no, acá vos no pasás. Acá el mensaje no se difunde. Eso es lo que está queriendo decir. Él se resistía, él contradecía el mensaje que Pablo estaba dando. Él se oponía rotundamente. Alejandro tomó una actitud hostil y agresiva al Evangelio. No lo toleraba. ¿Es así? No lo toleraba. Ahora, ¿como quién? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo nuevo debajo del sol? No, es algo que sucedió al inicio del Nuevo Testamento, al inicio de la iglesia ya comenzaban las persecuciones. Por ejemplo, voy a leer algunos pasajes. Mateo capítulo 23, versículo 13. Mateo capítulo 23, versículo 13, dice lo siguiente. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están, ¿qué cosa? Ellos se oponían. ¿Quiénes? Los escribas y fariseos. Se oponían. No, ellos no querían entrar.
No querían mover ni siquiera con un dedo las cargas que ellos ponían en los hombres. Pero también se oponían a que otras personas conozcan el Evangelio, conozcan el mensaje del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo primero, versículo 13, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 8. Estamos viendo pasajes en los cuales personas se opusieron al Evangelio en gran manera. Resistieron, contradijeron, se opusieron, tomaron una actitud hostil. Hechos capítulo 13, versículo 8. Dice lo siguiente: pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Al procónsul. Había una persona ahí, Elimas, o en versículo 6 lo llama Bar Jesús. Esa persona se oponía para que no escuchase ¿quién? El procónsul, no recibir el Evangelio, no creyera en el Evangelio. Y era un mago, tenía poderes de la oscuridad. Y déjenme decir, entre paréntesis, Satanás tiene poder, sus enemigos tienen poder, pero los ángeles, los demonios tienen poder, pero Dios es omnipotente, tiene muchísimo poder, el poder infinito. Así que, pero la cuestión es que a ellos estaba había una batalla allí. ¿Y saben cómo terminó Bar Jesús? ¿Cuál es el resultado de esa batalla? Terminó ciego, porque se opuso. Ahí Saulo los reprendió. Así que el mago se opuso, se procuró ahí apartar de la fe. Hay personas que toman esa posición. Otro pasaje más que voy a leer, Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Presten atención. Versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. ¿Quién está hablando? Pablo. Su defensa. Estaba recordando lo que él era. Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Ya comenzamos, ¿no? Hacía muchas cosas contra el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Yo consentía. ¿Recuerdan cuál fue el primer mártir? Esteban, y él estaba allí. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Entonces vemos aquí otra persona que era un escriba, era un fariseo de fariseos, que se opuso en gran manera al mensaje del Evangelio. Y bueno, qué paradoja, porque él después se convirtió y fue un promotor del Evangelio. Y vamos a llegar cómo resultó, cómo tuvo como resultado eso, porque también empezó a recibir persecución. El punto principal es que Timoteo debe tener cuidado de la hostilidad de Alejandro. Uno debe evitar o cuidarse de la persecución, o uno puede quedarse y enfrentar la persecución. Hay esas dos opciones. O uno se queda y enfrenta lo que está por venir, o uno, en cierta manera, evita eso, huye y trata de estar, en cierta manera, libre para otra batalla. Pero eso no es cobardía. Eso no es cobardía, huir o evitar la persecución, evitar, por ejemplo, a Alejandro. ¿Por qué no le dice, enfrenta a Alejandro, anda y resistile cara a cara? ¿Por qué no le dice eso? Bueno, es todo según la voluntad de Dios. Voy a citar un pasaje de vuelta en Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 23 al 25. En Hechos 9 vemos que Pablo en los primeros pasajes se convierte
tenía cartas en su mano para atrapar a cristianos. En ese de trayecto o de camino a Damasco, ahí ¿qué pasa? Se le aparece el Señor Jesús. Y él queda ciego, después conoce al Señor Jesús, es bautizado, y en versículos 23 y 25 pasa lo siguiente. Porque ella empezó a predicar. Pablo empezó a predicar. Dice versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿No fue cobardía eso? ¿No fue cobardía? No fue cobardía. Ellos hicieron la voluntad de Dios. En esa ocasión, él debía alejarse, debía evitar, debía guardarse, no debía morir en esa ocasión. Él debía seguir con vida para seguir haciendo la voluntad de Dios, que era predicar el Evangelio ¿a quiénes? A los gentiles, porque era un apóstol a los gentiles. Así que es todo según la voluntad de Dios. Ahora vemos otro pasaje, Hechos capítulo 21, versículo 10 al 14. Entonces yo siempre voy a evitar. Pablo entonces siempre evitó la persecución. Pablo trató de guardarse la persecución. ¿Ese es la verdad? No, esa no es la verdad. Porque vemos que también Pablo tomó otra postura acá. Hechos capítulo 21, versículo 10 al 14. Dice lo siguiente. Hechos 21, versículo 10 al 14. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y la mano dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros, y lo de aquel lugar, ¿qué les rogaron? A que no subiese a Jerusalén. ¿Por qué? Porque iban a esperar persecución, iba a ser tomado y llevado a la cárcel. Versículo 13 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Versículo 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Esa es la clave. En Hechos capítulo 9, los discípulos dijeron: Pablo, escapate, te vamos a ayudar, baja de una canasta, porque ahí vienen a matarte. Y en esta ocasión los discípulos, y Pablo accedió, y en esta ocasión los discípulos decían: no suba. Les rogaban, le imploraban, le pedían: no subas. ¿Por qué? Porque te va a esperar cárcel y persecución, azotes. ¿Y qué dijo Pablo? Hágase la voluntad del Señor. No solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a dar mi vida por el Señor. Ese es el punto. Acá Pablo dice: guárdate también de él. Pablo le estaba diciendo: oh Pablo, sos joven. Si podés evitar, si podés guardarte de esta persona que me causó muchos males, amén, hacelo. Porque sabemos que cuando hay libertad, hay más probabilidad de que se propague más la palabra. Nosotros ahora tenemos esa bendición de que no tenemos que estar escondidos, reuniéndonos en una casa de manera clandestina, teniendo miedo de que o teniendo la incertidumbre de que uno de los que visitan sea un infiltrado, o de que toquen y quieran decir: acá viene la policía, y arresten a todos. No tenemos eso. Tenemos la bendición de poder tener, en cierta manera, de poder predicar libremente, pero muchas veces no predicamos. Esa es la triste realidad, y eso vamos a dar cuenta delante de Dios. Bueno, el segundo punto, la sabiduría del el peligro, que Pablo dice: trata de evitarlo,
alejando, tratar de evitarlo, pero también vemos la sabiduría en ver la provisión de Dios. La sabiduría en ver la provisión de Dios. Versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Como primer ítem, no enfocarse, yo soy enfático ahí en el no enfocarse en la no provisión de otros. Pablo tenía que ser juzgado, iba a dar cuenta, tenía que dar cuenta, él tenía que estar enfrente de los magistrados, enfrente del, o sea, como quien diría, en el tribunal. Y dice que en su primera defensa, ¿cuál fue? ¿Estaban todos a su lado? No, ninguno estuvo a su lado, ni uno solo estuvo conmigo, ni uno. Yo lo necesitaba, yo quería ayuda, pero no hubo ninguno, nadie estuvo allí. Y con Pablo habían muchos. Con Pablo tenía un equipo misionero. Pero en esa ocasión, en esa situación, cuando Pablo también necesitaba, no había ni uno solo. Ni uno solo. ¿Y cuál fue lo que dijo Pablo? ¿Qué dijo? Dijo: ¡ay, estos inservibles, estos infieles, estas personas que, ay, no lo voy a olvidar más lo que me hicieron! Me dejaron solo, me abandonaron, me desampararon. No. ¿Qué fue lo que dijo él? No les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Esa palabra es estimar, significa guardar rencor. O sea, la palabra cuenta, ¿no? La palabra cuenta significa eso: estimar, guardar rencor, inculpar, atribuir, tener por cierto, concluir, considerar, contar, contratar, tomar en cuenta, discutir, disponer, pensar, tener por. Significa varias según su contexto. Pero acá vemos que lo correcto sería que él no guardó rencor con esa frase. Él le está diciendo: no le se toma en cuenta, ya está, listo, no le guardo rencor. Es como que algo que ya pasó. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice esto. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Pablo, acá, el mismo autor de la carta a Timoteo, es el mismo autor de 2 Corintios, y él escribe en esta sección y empieza a decir el ministerio de la reconciliación, y que los cristianos son embajadores ¿de quién? De Jesucristo. Hermano, sos embajador de Jesucristo. Oh, no, estoy muy feliz, ¿no? Tal vez si fuese embajador en la tierra y te recibiera un sueldo con lo que reciben los embajadores, ahí tal vez te notaría más feliz. Pero hermano, vos y yo somos embajadores de Cristo. ¿Amén? Amén. Somos embajadores. ¡Wow! ¡Qué alegría! Somos representantes de Cristo. Te da la alegría eso. No te da tristeza, te da gozo. Pero también una responsabilidad. Porque nosotros somos representantes de Cristo. La gente nos ve. Y cuando nos ve, está diciendo: ah, ahí está Cristo. Ese Cristo, es el Cristo que vos servís. Ah, no es tan bueno como... Entonces tenemos que dar buen testimonio como embajadores. Pero continuando con eso, en ese contexto, en versículo 19 dice esto, 2 Corintios 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es la misma expresión. No tomándoles en cuenta sus pecados. En el otro dice: no les sea tomado en cuenta. Acá Cristo o Dios reconcilia, pero dice que no les es tomado en cuenta los pecados. ¿A quiénes? A vos y yo, a los hombres, a aquellos que reciben la salvación. Porque déjame decirte, ¿somos culpables o no? Somos culpables. Esa es la realidad, somos culpables, nosotros pecamos. ¿Cristo pecó? No, Cristo no pecó, Cristo no dijo mentiras, Cristo no cometió lujuria, Cristo no tuvo ídolos en su mente y en su corazón. Cristo no hizo nada malo, pero Él cargó en sí el pecado. Y Dios no dijo: Cristo no hizo, Cristo ahora está bien, Él paga los pecados, pero vos también pecaste, vos pecaste en el pasado. No dice eso. Él dice: no tomándoles en
cuenta sus pecados. Esa cuenta fue borrada. Qué increíble, ¿no? La acción de Dios, la misericordia, la gracia de Dios. Pero es esa misma expresión que utiliza Pablo. Es esa misma expresión. Está diciendo, cuando yo necesitaba la ayuda porque soy un hombre y soy un ser contingente, estoy sujeto a situaciones, tengo miedo, tengo temor, tengo sentimientos que pasan sobre mi corazón. Yo necesitaba ayuda, yo necesitaba a alguien que viniera. Y ninguno estuvo a mi lado. Entonces su respuesta fue, no les sea tomado en cuenta. Algo similar también lo que dijo Esteban. Al final de su vida, no le tomes en cuenta este pecado. Al Dios le dijo eso. Entonces, hermano y hermana, si alguien te falla, que pueda decir como Pablo, no le sea tomado en cuenta. Obvio, es verdad, tal vez no le vas a asumir otra responsabilidad porque va a ser una persona que falla y que falla, pero sí decir, bueno, no le tome en cuenta sus pecados, no le tome en cuenta. ¿Vieron lo que dice en el versículo 14? Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Dije que no era una expresión, no era que él quería tomar justicia por nombre propio, sino un deseo de justicia divina. Acá lo que veo es un deseo, una expresión de un deseo de misericordia. Pablo está diciendo misericordia. Aquellas personas que de cierta manera no le ayudaron cuando él necesitaba la ayuda. Lo dejó solo. Así que también algo más para agregar en este punto. A nosotros nos gusta que nos perdonen. Cuando nosotros fallamos en algo, cuando nosotros incumplimos en alguna tarea, yo incumplo muchas veces. ¿Y qué pasa? Nos gusta que nos perdonen. Está bueno porque no es otra oportunidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si es al revés? No nos gusta tanto, ¿verdad? Cuando nos fallan, cuando nos incumplen. ¿Está mal? No estoy diciendo que está bien, porque hay que cumplir. Pero acá el punto principal es la acción que tuvo Pablo. No le sea tomado en cuenta. Es esa misma actitud que tenemos que tener. Aun cuando nosotros necesitamos, cuando la persona tenía la oportunidad de ayudar y no ayudó, no colaboró, nosotros podemos decir, no le sea tomado en cuenta. Ahora, como dije, la sabiduría en ver la provisión de Dios, porque el enfoque está en la provisión de Dios, no en la no provisión del otro. Por eso puse, no enfocarse en la no provisión de otros. No hay que quedarse mucho en lo que otros no hacen cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Sino que dice en versículos 17 y 18. Y él pone un contraste, comienza el versículo 17, pero es una expresión de decir, todo lo que estoy diciendo, bueno, es verdad, pero le agrego algo contrario a lo que estoy afirmando. Algo, o sea, mejor dicho, poniéndolo en contraste, haciendo una diferencia. Versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. Los demás no estuvieron. Cuando yo lo necesitaba, cuando yo necesitaba la ayuda, los demás no estuvieron. Y sabes que las personas van a fallar. Van a fallar. Y no siempre van a estar. Pero Él dijo, el Señor, estuvo a mi lado. ¡Wow! Él está a tu lado. Él está a tu lado. Las personas te pueden fallar. Incluso tu esposa te puede fallar. Tu esposo te puede fallar. Pero el Señor va a estar a tu lado. Y de manera especial estuvo con Pablo. Porque ¿se acuerda cuando se llevó el bautismo? ¿Qué predicamos? Mateo 28. Y al final de ese Mateo 28, 18 al 20, que es la Gran Comisión, se conoce como la Gran Comisión, dice, y aquí yo estoy con vosotros, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ah? Jesús estaba claramente con Pablo, porque Pablo no estaba jugando a la Play, no estaba mirando Netflix,
No estaba haciendo, no sé, cosas seculares ahí sin vinculado a su propósito. Él estaba cumpliendo con lo que Dios le llamó a hacer. Entonces, de manera especial, Dios estaba con él. Aunque otros que pueden estar con él, Demas se fue al mundo y otras personas que, incluso siendo buenas, tal vez no fallaron porque son hombres, el Señor estuvo a su lado. Y él está diciendo, poniendo un énfasis allí. Dice, el Señor está a mi lado, el Señor estuvo. Debemos enfocarnos nosotros también en la presencia de Dios, en la provisión de Dios. Algo más antes de empezar a describir acerca de la provisión de Dios. Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Él no dice, como dicen muchos, yo no hago, entonces ninguno estuvo a mi lado, pero yo me tengo a mí mismo. Mis brazos, mi músculo, esto yo me lo gano, mi comida, en mi casa, todo me lo gano con mi esfuerzo. Todo lo que tengo me lo gano yo mismo. Y todas las iglesias que fundé lo hago por mi cuenta. Él no toma esa posición porque es humilde y reconoce que es todo por la gracia de Dios. Él reconoce. Entonces, solamente como añadidura, digo, vos tenés que tomar esa postura. Si sos cristiano, si sos hijo de Dios o hija de Dios, tenés que entender que tenés que decir como Pablo, porque él acá hace énfasis en Jesús, hace énfasis que Jesús le está ayudando, no que él se ayuda a sí mismo. Así que te animo a que pienses así, reconozcan la gracia de Dios. En Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso hay que la vid, el pámpano debe estar ¿dónde? Cerca de la vid, cerca de la vid. Ahora, describiendo el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Eso denota, ¿qué cosa? La presencia de Dios, ya los mencioné, la presencia de Dios. Continúa, y me dio fuerzas. ¿Eso qué denota? ¿Qué significa? Su renuevo. Pablo tuvo fuerzas extra. Cantamos los que esperan en Jehová. ¿Dónde está eso? ¿Alguien sabe? Isaías. ¿Qué capítulo? Isaías 40. Isaías 40, versículo 28 al 31. Vamos a leerlo. Isaías 40. Sí, los que esperan en Jehová. Dice lo siguiente. Isaías 40, versículo 28 al 31. Isaías 40, versículo 28 al 31. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene, ¿qué cosa? Ningunas. Te encontrás allí no teniendo fuerzas y déjame decirte, muchas veces no nos encontramos no con fuerza física, sino con fuerza anímica, fuerza espiritual, y con esa fuerza no tenemos. Pero el Señor te da fuerza al que no tiene ninguna, da mucho esfuerzo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Gloria a Dios, gloria al Señor. O sea, tenés que entender eso, y Pablo lo entendía. Decía, el Señor estuvo a mi lado, estuvo conmigo, las otras personas no estuvieron, no les sea tomado en cuenta, no importa. ¿Sabés quién estuvo? Estuvo alguien mucho mejor, el Rey de Reyes. Estuvo el Señor a mi lado, y Él me dio fuerzas como las personas que esperan en Jehová, que levantan alas como las águilas.
correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Los jóvenes sí, porque tienen la fuerza en sí mismos, pero yo que tengo la fuerza en Jehová, no, tengo nueva fuerza. Hay un propósito también, no solamente tener la presencia y la renovación de Dios, sino también tener un propósito. Ese propósito dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Ese era el propósito. Dios quería que la predicación del Evangelio llegase a oído de ¿quiénes? De los gentiles, aquellos que no tenían acceso al Evangelio del Señor Jesucristo. Él lo mantenía, Él lo preservaba para eso. Quería que predique. Y Él concluye el versículo 17 con esto. Así fui librado de la boca del león. Así fui librado de la boca. No es que era un león literal. Era una representación de lo que era el poder judicial, el poder romano. De que pronto lo iba a sacrificar, de que pronto lo iban a condenar a muerte, y como lo fue en posterior. Pero dice él, fui librado de la boca del león. Es como 2 Timoteo 3:11, el mismo término. Dice, versículo 11 del capítulo 3 del mismo libro, dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Él reconocía, el Señor tiene poder para liberar, tiene poder. Si es según su voluntad, el Señor tiene poder para liberar. ¿Recuerdan los cuatro amigos de eran los tres amigos de Daniel, los amigos? ¿Qué pasó? Ellos no se quisieron arrodillar delante de la estatua que Nabucodonosor hizo. ¿Cuál fue el resultado? ¿No querés arrodillarte ante mi estatua?, le dice el rey. Bueno, vas a ir ¿a dónde? Al horno de fuego. A ver si Dios te va a librar, a ver si ese Dios a quien vos adorar y no te permite que me rindas culto a mí, a ver si te libra. A ver, vamos a poner en prueba. Y ellos se pusieron bien firmes y dijeron, mira, no es necesario que te respondamos con este asunto, Dios rey. O sea, con respeto sí, pero le decían firme. El Señor nos va a librar, tiene poder para librarnos. Y si no, o sepa, oh rey, que no nos vamos a arrodillar, no nos importa, tirarnos al horno de fuego. Si el Señor nos libra, amén, porque Él tiene poder para librar. ¿Y cuál fue el producto de todo eso? Ellos fueron liberados. No se quemó ni siquiera ni un cabello. Ni siquiera un cabello. Bueno, el Señor tiene poder para librar. Y en esa ocasión, Pablo fue librado por el poder de Dios. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Bueno, antes de continuar con eso, quiero decirte que Dios te salva, hermano, Dios te salva, aplicándolo a ustedes, a su vida. Dios te salva y te salvó. ¿Para qué? ¿Para que viva tu vida? No. La Biblia dice claramente que el Señor Jesús murió para aquellos que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Dios pagó un precio muy grande. ¿Por qué? Porque crees que sos valiosa y valioso delante de sus ojos. Si no, no hubiera mandado a su Hijo, hubiera mandado un ángel a que lo sacrificara. Pero Él mismo se tuvo que hacer carne. Entonces, ¿para qué te libra Dios de la ira venidera? ¿Para qué te libra Dios de la condenación? ¿Para qué te libra de la esclavitud al pecado? ¿Para que viva tu vida ahí normal, tranquila? O con tus problemas, porque hay afanes, estamos en Argentina, ¿no? Pero hay afanes de todo tipo. Pero nos rescató para que nosotros vivamos nuestra vida así, ya sea tranquila o afanada, fuera de Cristo. No, nos rescató con un propósito, nos salvó con un propósito. Y es para que vivamos para Él. Eso significa servirle a Él. Servirle. Versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Vemos acá la esperanza que Él tenía.
Dios le va a preservar y le va a rescatar. Él tenía esa esperanza también. Obvio, todo dentro de la voluntad del Señor. Él entendía que iba a ser pronto el día de su partida, pero a la misma vez él podía descansar en Dios de que eso iba a ocurrir cuando Dios lo quisiera. Había alguien que dijo, yo soy inmortal hasta que Dios quiera lo contrario. O sea, somos inmortales, nada te puede matar de cierta manera hasta que Dios haga lo contrario. Y eso es real. Personas que le pasan muchas cosas graves y no mueren. Y personas que le pasan, no sé, se caen en el baño y mueren. Y chan, o algo de repente le vino y murió a un paro o algo, siendo joven, bueno, de cierta manera Pablo puede descansar en eso. Yo soy inmortal, no importa que todo el gobierno romano me persiga, Alejandro también, yo soy inmortal hasta que Dios quiera la contraria. El Señor me va a librar. Ahora, finalizando dice, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza al único que debe darse es a Dios. Al único. Porque Él es el único digno, Él es el único que murió, Él es el único que te amó y tiene paciencia. Te tiene paciencia aún a pesar de lo que sos, aún a pesar de lo que haces, aún a pesar de lo que yo hago, aún a pesar de lo que yo soy. Dios dice, ay, Luciano, ay, lo volviste a hacer. Pero Él ve a Cristo en mí, y tiene amor, tiene misericordia, tiene paciencia. Y ya lo mismo pasa con vos. Ahora, si no sos cristiano, si no sos hijo o hija de Dios, no puedo decir lo mismo que Pablo. Vos estás rumbo a la condenación eterna. El infierno existe, es real. La Biblia lo enseña así. Jesús lo enseñó. No habló de ningún purgatorio, no habló de un limbo, no habló de que nosotros reencarnamos, no. De manera que está establecida, o sea, eso está establecido a los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Hebreos 9:27. ¿Va bien el juicio? Va bien el juicio. Entonces, ¿cómo te querés presentar delante de Dios? ¿Te querés presentar justo, impecable? No es conforme a tus obras, no es en tus obras. Es confiando en Jesucristo. Es arrepintiéndote de tus pecados. Es diciendo, yo voy acá, entiendo que soy pecador, pero escuché el Evangelio y lo que implica el Evangelio, y es dar media vuelta y caminar hacia él. No va a ser perfecto, porque nadie es perfecto, pero sí hay un rumbo claro, que empezás a caminar hacia Jesucristo, no hacia el pecado. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a dejar pasar otra mañana más tal vez que escuchar el Evangelio y rechazas? Y no importa que tengas 10 años viviendo acá, no importa, porque puede haber muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos tales cosas. ¿Qué le dice el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Asegúrate, estate bien claro qué es lo que hay en tu corazón, si realmente está con Dios. Y cristianos, vimos entonces la sabiduría para ver con claridad, como los lentes, ¿no? Como lentes. Yo, gracias a Dios, no tengo anteojos. Va a llegar un momento que sí me hace falta, pero es como es la sabiduría para ver, analizar. Vimos que al ver el peligro, hay veces que tengo que escaparme, hay veces que tengo que quedarme. ¿Y todo para qué? Según la voluntad de Dios. Ese es el criterio. Pablo se escapó, pero también Pablo una vez enfrentó el peligro, porque era la voluntad del Señor. Y segundo, la sabiduría en la provisión de Dios. Que no hay que enfocarse en lo que otros no hacen cuando tuvieron la oportunidad para ayudarme. Pero debo enfocarme en Cristo, en Dios, como Pablo lo hizo. Y si hay algo que todavía hay en tu corazón que va dañado, decir, no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta.
no significa que la otra persona está en lo correcto. Solamente significa que nosotros tenemos que tomar una posición. La otra persona va a rendir cuenta delante de Dios. Y al final, como dice Pablo, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Dios sea la gloria, hermano. Que sigamos dándole la gloria al Señor, que Dios nos ayude a darle la gloria, porque es lo mejor, es la satisfacción plena. Vamos a orar. Señor, gracias porque nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Vida Abundante. Las personas el pastor y todos los hermanos que estuvieron allí llamaron Iglesia Bautista Vida Abundante. Gracias por ese nombre, pero que Señor, que sea una realidad en nosotros, Señor. Que eso sea una realidad en nuestra vida cristiana, Padre. Que tú nos ayudes a poder ver todo con claridad, Señor. Todo con los lentes de la sabiduría, Padre. Ayuda también a poder ver el peligro. Hay veces que vamos a tener que huir, hay veces que vamos a tener que enfrentar, pero que, como dijo Pablo, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad, como dijo el Señor Jesucristo. Él una vez se tuvo que escapar, pero una vez en el Getsemaní dijo, Padre, hágase tu voluntad. Si es posible, pase esta copa, pero hágase tu voluntad. Señor, también sé que hay momentos donde nosotros fallamos a otra persona y nosotros esperamos gracia. Y también hay veces que nosotros recibimos las fallas de otros. Y nosotros también tenemos que decir como Pablo, no les sea tomado en cuenta. También, Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo que tú haces por nosotros. Así como Pablo estuvo enfocado y dijo, el Señor estuvo a mi lado, porque otras personas van a fallar, pero tú, Señor, jamás vas a fallar. Jamás. Tú vas a estar siempre. Más cuando estamos haciendo tu voluntad. Aún más, como dijo Jesucristo en la gran comisión, antes de irse sentado a tu diestra, Padre. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que conozca de tu amor, Señor, que conozca de la salvación y que pueda decir, tengo una vida abundante, una vida eterna. Te lo dejo todo esto en tus manos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios le bendiga.